bien. Remodelando bien. ¿Usted conoce lo que es el gozne? Los La bisagra. ¿Cómo? Eso lo aprendimos hoy. Hoy vamos a hablar de el nombres. hinch. Hoy vamos a ir, hay varios nombres hoy que vamos a aprender. Bien Sí. interesante. Y es esta piececita, ¿verdad? El gozne o la bisagra con B, como le dicen en Latinoamérica, o en inglés le dicen el hinge, el door hinge. O en Puerto Rico, los goznes. Los goznes. Con la J. Bueno, lo que sí sabemos es que es una chavienda. Uno cada vez que va a abrir una puerta, ese sonidito. Yes. Mira, aquí te traje. Eso. Exacto. Yo quiero, vamos a aprender hoy cómo resolver ese problema del ruido, de que Ok. se mueve, o cómo resolver cuando las puertas se tiran de cantazo. O sea que mucha gente le pone la patita. Mis puertas de la casa nueva, tacho, eso es. Yo siento que se va a romper. Pues hay un gozne que salió, un gozne que salió nuevo que funciona. Pero mira, vamos a empezar primero con esto que está aquí. Es un gozne, una bisagra viejita, ¿verdad? Que ya se ve que se le ha dado mucho uso. Entonces, ¿cómo funciona el gozne? El gozne tiene este pasador. Vamos a ver si lo podemos sacar. Y son dos piezas. Ok. Este pasador, esto ya viene ensamblado desde la fábrica. Este pasador es lo que hace que podamos abrir y cerrar la puerta. ¿Qué sucede? Esto de fábrica trae como un aceite, un lubricante, Ok. pero con el tiempo se reseca. Cuando se reseca, como este que está seco, ahí es que empieza y empieza a hacer ruido. ¿Ok? Una solución extremadamente Sí, pues se pone fácil. poroso, el salitre. Y no hay que el cambiarlo vómito. para solucionar. No necesariamente, tú puedes echarle un poquito de WD-40, Oído, ¿verdad? va. Lubricante o aceite de oliva. Oh, remedio casero. Remedio casero, tú coges un poquito de aceite de oliva, tú puedes ponerlo directamente aquí en las uniones y empiezas a abrir y cerrar la puerta, abrir y cerrar la puerta para que penetre. y el aceite de oliva penetra. Ahora, si tú quieres sacar un poquito el pasador, echas aquí arriba un poquito de aceite de oliva y luego lo bajas y entonces para que echas un vaya poquito corriendo. más y bajas y echas un poquito más y luego al final con un martillito tú le das hasta que entre completo, esa pieza entra Bello. completa y eso entonces está lubricado. Chacho, Y te de- va a durar un buen tiempo. Si vuelve y pasa lo mismo, A que abra una marca de aceite de oliva te contrata. vamos papá. allá. Ahora, mira qué pasa. Si tú no quieres estar con ese revolú y tienes un gozne todo feo y viejo como este, ahora vienen unos goznes que traen, como estos que ustedes tienen ahí, tú ves esta pieza, mira la diferencia entre este y este. Tú ves que ves esta piececita aquí como en el medio. Sí. Esto que está aquí es una pequeña caja de bolas. Y si te das cuenta, si ustedes mueven los goznes que yo les traje, es como que más, como que durito, siente como Sí, que se ajá. mueve. Ajá. Mira a ver si lo pones así, mira a ver si él se va cerrando poco a poco. Sí, Mira, a ver, mira el Ah, Livon, mira cómo se va sí. cerrando. El tuyo está más apretadito. Y con ¿ok? todo eso. Esa caja de bolas, ¿ok? Ayuda a que tenga más movimiento, ya viene lubricado. ok. Pero este pequeñito no lo tiene, pero mira el tuyo, gato. ¿Tú ves este tornillito que está aquí? Y bueno, yo creo que el tuyo también El tuyo tiene. el mío lo El tiene. mío no tiene, mira, este no tiene, este pequeñito tiene. Ese tornillito que está ahí, Sí, tú ¿qué lo hace? puedes apretar para que entonces este movimiento sea un poquito más duro y la puerta no se te tire con el viento. Bello. ¿Ok? Entonces, Tú lo puedes apretar, lo puedes aflojar un poquito más. Mira, este o está sea que bastante si durito. voy a mi casa ahora mismo, tengo dos opciones. O verificar si tiene tornillito y lo puedo apretar. Yes. O si no tiene este tipo de gozne, Lo puedes cambiar. lo puedo cambiar. Cali, yo estoy medio ciego, pero esto... Es una llave Allen. Ah, ok. ¿Sabes cuáles son las llaves Allen? Las llaves Allen son las que que vienen como en tipo de L, que vienen con Muchacho, todos eso, los muebles exacto. de cuando tú vas a montar un mueble, esa llavecita eso que todo el mundo está- bota. No la boten. eso. Ajá. No la boten, eso sí Esa lo mejor. es la que se utiliza Esa aquí. es la llavecita de Allen que Sí, que no utilizas mundo esté ahí. llenado de estrías, ni de paletas, ni nada de eso. Ahora, si lo fueses a cambiar, dices, ok, vamos a poner ahora los goznes nuevos, los modernos que tienen la caja de bolas, porque Carly lo dijo, ok. Ahora, cuando vayas a cambiar, tienes que estar pendiente cuál es el tipo de gozne que tú tienes. Ok. Porque mira esto. Tienes este gozne, Ok. 1, 2, 3 orificios para los Ajá. tornillos. Tengo este que está aquí, 1, 2, 3 orificios para los Este tiene Y tornillos. este tiene 4. Ja, ja, ja. Y ¿Y el qué? tuyo tiene 4 y es un poquito más grande. Y el del gato, pon el tuyo aquí al lado. Y el de gato es aún más, mira, es igual. El de gato es más grande. ¿ok? Entonces So, no tienes que cuadra. estar seguro Ah, que tenga que... que no cuadra. Tienes O sea, que tomarle una foto, que tomarle una le foto cuadra. a tu gozne, vas a la ferretería y te aseguras que tenga. Porque los tornillitos como rositos determinan el tamaño. El tamaño no, de la el puerta. tamaño de la puerta determina el tamaño del gozne. Ok. Este que está Pero aquí es una puerta Pero en pequeñita. foto yo no puedo saber cuando llegue allá. Tengo que saber como que la medida exacta, ¿no? Si puedes quitarle uno, mejor todavía. Ok, O una sea, si cintita. tu puerta tiene 3 goznes, el de arriba, el del medio y el de abajo, Ah, le mira, quitamos. les voy a enseñar un secreto. Este que está aquí viejo es el de la puerta del pasillo de mi casa. ¿Tú lo quitaste para este segmento? Yo le quité para el segmento el gozne del medio. Y tu esposa llegando, este nene me va a decir... Pero oye, ¿esto qué pasó aquí? Ok, entonces,
¿Qué pasa? Si tú tienes si de casualidad fuiste a la ferretería, te vas a dar cuenta que estos no cuadran. Y si tú tuvieses un problema que el tornillo, cuando sacas el tornillo de aquí, como que vas a poner el otro y como que está pelado, como que da vuelta. Entonces, aquí viene la segunda palabra, la tercera palabra del día de hoy. Vas a conseguir un tarugo. ¿What? Tarugo. Tarugo. ¿Ok? Esto se llama un tarugo. O, no sé si has visto, Un palito de madera. cuando compras los muebles que los ensamblas, los palitos estos pequeños que vienen para unirse. Un palo de chiringa. Esto parece un palo de chiringa, ajá, un palito de madera. Este tarugo, este palito, tú le vas a poner un poquito de pega para madera y lo vas a meter dentro del roto en el marco. En el marco de la puerta. Recuerda, miramos para atrás. Si yo saqué el tornillo, Ok. cuando voy a poner el nuevo, da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y no aprieta. y no aprieta. Eso significa que se peló. Pues entonces vamos a coger un pedacito de tarugo, lo vamos a introducir en el rotito con un poquito de pega para madera, esperamos que se seque, y al día siguiente ya tú puedes meter el tornillo en el orificio para que tenga otra vez fuerza, porque si tú pones el gozne y ese tornillo se quedó flojo, esa puerta va para el piso. Porque entonces este tipo de pega, entonces lo que hace es que cuando al otro día metes el tornillo, coge el... Sí, porque esto es pega para madera, literal, es pega para madera. Entonces coge la forma del tornillo, tú sabes, de la rosca como La tal. pega lo que hace es que hace que el tarugo se pegue al marco, al rotito dentro del marco. Así que es como si tuvieses la madera nueva. Y tú puedes entonces Claro. hacer la fuerza y el torque para que el tornillo entre y agarre. Sí, que Así eso que pasa bastante, que uno ya se Se queda pela. ahí. Se Y tú pela. dices, a rayar, ¿ahora qué hacemos? Entonces se pone a buscar un tornillo más gordo y entonces no te cuadra y cuando cierras la puerta choca. Sí. Y es tan sencillo como un poquito de tarugo, pega de Tarugo. madera, lo Cuando pones yo ahí llegue a la dentro. ferretería, dame un tarugo, una bisagra. Bisagra. Una bisagra. Porque tengo que cambiar los gornes. Porque tengo que cambiar los bordes. Que iba a decir, wow, esa muchacha sabe. Yo que mostrarle carril. Mira, si tuviesen que sacar el pasador, gata, aguanta ahí. Tuviesen que sacar ese pasador, lo que vas a hacer es con un destornillador de paleta, lo vas a poner en la parte de abajo y con un martillito le vas a dar pa, 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 y él va a Bello. salir. Si te vas en la parte de abajo, vas a ver que hay un rotito. Si puedes meter un punzón o algo por ahí, darle para abajo Y también. le das ok. Si está viejito, hay que darle bastante duro. Pero él sale. ok. Entonces, si fíjense en esto, todos los empaques de los nuevos goznes o bisagras te dicen si tiene ball bearings. Si tiene este juego nuevo. Porque no necesariamente este tiene ball bearing, pero no tiene la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Que se ve la cajita de bolas ahí. La cajita de bolas. Ok. Aquí ahí lo tienes.